Yosemite, California, one of the most stunningly beautiful places on Earth, and the backdrop to one of the darkest, most horrific family stories of two brothers. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy vamos a analizar casos en los que las circunstancias, identidades o momentos son casi demasiado inquietantes para creerlas. When I was writing the book about Ted Bundy, and Ted was my partner at the crisis clinic, so he was my friend before I had the book contract, and I had that before I knew he was the suspect. El monstruo de Florencia, un asesinato del pasado que rimaba. There are reports flooding in about a maniac attacking young couples. And he may very well strike again. El caso del monstruo de Florencia en Italia sigue siendo uno de los enigmas más infames de la criminología. Una serie de 8 homicidios dobles entre 1968 y 85 que dejaron 16 víctimas en autos o caminos rurales frecuentados por parejas. A cada pareja le dispararon con la misma Beretta calibre 22, pero nunca se condenó a nadie con certeza. We've uncovered a connection. The same weapon used by our killer from 74 onwards was used to kill before. We've got one single witness. We know there's one person who saw the true face of the killer. Uno de los sospechosos, Pietro Pacciani, tenía un historial que se asemejaba inquietantemente a los crímenes posteriores. En 1951 había sido encarcelado por asesinar a un hombre que se había acostado con su novia, un acto de celos que se asemejaba a los ataques selectivos del monstruo contra varias parejas. Los investigadores dijeron que era una rima de violencia, aunque nunca se demostró ninguna conexión forense. Pacciani fue absuelto en apelación en 1996 y murió 2 años después, dejando la coincidencia y el caso sin resolver. Did I scare you? Los asesinatos del alfabeto, iniciales demasiado perfectas como para ignorarlas. It's a crime spree that has stumped investigators for decades. The brutal murders of 3 Rochester girls in the early 1970s have never been solved. News 10 NBC's Nikki Rudd has new details never heard before. Tonight, she's taking us inside the evidence. Entre 1971 y 73, Rochester, Nueva York fue escenario de 3 asesinatos de chicas casi idénticos que se conocieron como los asesinatos del alfabeto. Las víctimas, Cameron Colón, Wanda Walkowitz y Michelle Mensah, tenían iniciales iguales en el nombre y los apellidos. Aún más escalofriante es que 2 fueron encontradas en pueblos que comenzaban con esas mismas letras, Walkowitz en Webster y Mensah en Macedon. El cuerpo de Colón fue descubierto en el pueblo de Riga, cerca de Churchville. Las 3 fueron secuestradas, agredidas y estranguladas, pero la policía nunca pudo demostrar que hubiera un único autor. Anytime that there's any sort of feeling in a city, in an area that there may be a serial killer, people panic. Monroe County Sheriff's investigator Trevor Hibbard and Sergeant C.J. Zimmerman believe this was just the start for a serial killer. El llamativo patrón de las iniciales dobles le dio a los crímenes su apodo, y desde entonces ha inspirado libros y adaptaciones ficticias. Décadas más tarde, la coincidencia sigue acechando a Rochester, un conjunto de letras que deletreaban lo que podría ser el enigma sin resolver más inquietante de Estados Unidos. There are many different theories, 1 or 2 killers. Well, first of all, I don't know the answer. Every investigator I spoke with agrees it could have been one killer. Are they connected? I believe they are. I think there's too many similarities. Los asesinatos de las paseadoras de perros. 2 mujeres, un patrón escalofriante. 3 suspicious figures were reported: a vagrant, a van driver, and a man seen running from the area. The next 10 minutes could be crucial to the inquiry. Unless a viewer can help now, the killer might not be caught until he strikes again. En el suroeste de Inglaterra, 2 asesinatos sin resolver con 1 año de diferencia dejaron a los detectives inquietos por una escalofriante simetría. En 1997, Kate Bushell, de 14 años, fue atacada mientras paseaba a su perro cerca de Exeter. En 1998, Lynn Bryant, de 41 años, fue apuñalada hasta la muerte mientras paseaba a su perro por un camino rural en Cornualles. I've dealt with many major investigations and latterly have been involved in reviewing some undetected cases, of which this is one. A local woman, she was born on the Roseland and actually was living in the house that she was born in at the time of her murder. She was
5 days short of her 41st birthday when she was murdered. Ambas fueron encontradas en lugares apartados del campo, asesinadas con un cuchillo y sin apenas rastros forenses. Las similitudes tipo víctima, arma y escenario eran tan específicas que la policía reconoció públicamente la probabilidad de que se tratara de un único agresor, aunque nunca detuvieron a nadie. Más de 25 años después, los asesinatos de las paseadoras de perros siguen siendo una de las coincidencias más inquietantes de Gran Bretaña. Dos salidas normales por caminos tranquilos que terminaron en una tragedia idéntica, posiblemente con el mismo fantasma detrás. The vagrant was seen around the area several times by the same witness. On one occasion, the vagrant came out from behind a tree, crossed the lane and over the gateway. It was scary. This was half a mile from Kate's home, on a route she used to walk. It was Wednesday, the 12th of November, 3 days before her murder. El destripador de Yorkshire, como la policía estuvo a punto de atraparlo varias veces. For several years, women, especially here in West Yorkshire, were scared. Going out alone at night was a real risk. Peter Sutcliffe changed the way people lived. Still, he found victims, like Mo Lee, who was an art student in Leeds and survived when Sutcliffe ambushed her. Peter Sutcliffe, apodado el Destripador de Yorkshire, asesinó a 13 mujeres y atacó a varias más en el norte de Inglaterra entre 1975 y 1980. Los investigadores lo entrevistaron 9 veces durante la persecución, a veces solo a unas calles de las escenas del crimen, pero siempre lograba escaparse. La policía fue engañada por la broma de Wearside Jack, una grabación con un acento fingido y cartas que desviaron recursos durante años. One of the top table officers said, is he a Geordie? No. What's his name? He said, Peter Sutcliffe. Now listen, boys. Peter Sutcliffe is not the Yorkshire Ripper. So Sutcliffe carried on killing. La detención final de Sutcliffe en 1981 no fue gracias al perfilado, sino a una detención de tráfico aleatoria. Los agentes se dieron cuenta de que su auto tenía placas falsas. La cruel coincidencia es lo cerca que estuvieron las autoridades una y otra vez de atraparlo. Durante años, esos breves encuentros, controles rutinarios con un futuro asesino en serie, han sido el caso más inquietante de la historia criminal británica en el que se estuvo a punto de atrapar al asesino. West Yorkshire Police has apologised for the way some senior officers spoke at the time about some of Sutcliffe's victims, a number of whom were sex workers. The force's chief constable said that while some of the language and attitudes may have reflected wider society at the time, they were wrong then and wrong now. Muriel McKay, un caso fatal de identidad errónea. What have you been doing today? There's been a forensic search taking place most of the day. And tomorrow? Similar searches and inquiries will be made. Throughout the night, the police will be keeping up the strict security cordon they've placed around the farm. And tomorrow, more than 100 policemen will be drafted in. En 1969, Muriel McKay desapareció de su casa en Londres por un crimen cometido por un error de identidad. Dos hermanos, Arthur y Nizamuddin Hossain, planeaban secuestrar a Anna Murdoch, la entonces esposa del magnate de la prensa, Rupert Murdoch, para pedir rescate. Pero cuando siguieron el Rolls Royce equivocado, secuestraron a Muriel, cuyo esposo conducía un auto similar. I would say this to whoever has got my mother-in-law, he's not going to crack this family. I mean that, and as time goes on, obviously nerves fray a bit, but we've got plenty of reserves yet. Los secuestradores la retuvieron en Rooks Farm, en Hertfordshire, y exigieron 1 millón de libras, pero nunca más se le volvió a ver con vida. Ambos hombres fueron condenados por asesinato en 1970, a pesar de que nunca se recuperó el cuerpo, una de las principales condenas por asesinato sin cadáver de Gran Bretaña. La muerte de McKay sigue siendo un sombrío ejemplo de cómo una coincidencia se convirtió en una catástrofe. Una mujer inocente asesinada por casualmente compartir la misma dirección, auto y círculo social. I am so sorry to say that the search has not been successful in finding Muriel's remains or any evidence relating to her kidnap and murder.
I appreciate that this will be devastating for you, especially after all the work you have put in trying to find her. Lincoln y Kennedy, los paralelismos entre ambos asesinatos. This amendment is that cure. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment, now. Dos de los presidentes más famosos de Estados Unidos fueron asesinados con casi un siglo de diferencia, pero las coincidencias que los unen han fascinado a generaciones. Abraham Lincoln fue asesinado de un disparo en el Teatro Ford en 1865, mientras que John F. Kennedy fue asesinado del mismo modo en Dallas en 1963, mientras viajaba en un Lincoln descapotable. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Ambos hombres recibieron un disparo en la cabeza un viernes. Ambos fueron sucedidos por vicepresidentes apellidados Johnson, Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon B. Johnson, nacido en 1908. Y ambos asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tenían nombres de 15 letras y fueron asesinados antes de ser juzgados. La mayoría de estas conexiones son coincidencias más que conspiraciones, pero siguen siendo algunas de las repeticiones más inquietantes de la historia. The president has been shot. Cuando los Beach Boys recibieron a Charles Manson. You've had so many good times. What was the low point for the Beach Boys? Well, for the Beach Boys, for the low point for the group, I have to say that my cousin Dennis's choice in roommates, meaning Charlie Manson. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo del terror, Charles Manson pasó brevemente por la escena musical de California. En 1968, el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson, Patricia Krenwinkel y Ella Jo Bailey, que le presentaron a Manson y a su familia. Wilson los invitó a su casa de Sunset Boulevard sin saber con quién estaban tratando. You go to the shower, right, and quote, somebody joined you in the shower. Right. I don't need details on that. But then Charles Manson comes and opens the shower door. Opens the shower door and says, you can't do that. Says you can't do that. I said, excuse me, you can't leave the group. En cuestión de días, Manson y sus seguidores estaban viviendo en la casa de Wilson y sus alrededores, comiendo de su comida, usando sus autos y gastando miles de dólares. Wilson incluso grabó una canción de Manson que se convirtió en el lado B de los Beach Boys, Never Learn Not to Love. Cuando Wilson empezó a distanciarse, Manson se puso amenazante y desapareció de su vida. Meses más tarde, los brutales asesinatos de su secta fueron noticia en todo el mundo. So it's funny because People magazine ran the Beach Boys and their friendship with Charlie Manson. Well, it wasn't the Beach Boys, it was Dennis Wilson. But he's one of the Beach Boys, so that's what I mean by, you know, an individual and a group and their tastes and lifestyle choices and friendships influence us all. El asesino en serie que posó con una primera dama. The final words of the serial killer, quote, "Taking my life would not compensate for the loss of the others. This is the state murdering me." The prosecutor put it this way: he got a much easier death than any of his victims. En mayo de 1978, el contratista de Chicago, John Wayne Gacy, fue fotografiado estrechando la mano de la primera dama Rosalind Carter, una imagen escalofriante que se hizo famosa meses después. En ese momento, Gacy era un respetado hombre de negocios local que organizaba desfiles y era director de las festividades del Día de la Constitución Polaca en Chicago, un cargo cívico que le otorgó autorización de servicio secreto para la sesión fotográfica. Lo que nadie sabía era que ya había cobrado la vida de 33 hombres. La foto es una imagen de cómo el mal puede disfrazarse de dignidad de forma convincente. And he run the hose out in the street and he started draining out the water, pumping the water out. While he's pumping the water out, and that terrible smell coming out, Steve. I said, "Hey, John," I said, "what do you got, a bunch of dead bodies over there?" He says, "What do you mean?" I said, "What do I mean? It smells like a bunch of dead bodies." He said, "Oh, no, those are all dead field mice, you know." La vuelta equivocada de Francisco Fernando. Mr. Mayor,
One comes here for a visit and is received by bombs. It is outrageous. A veces la historia depende de un solo error. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía estaban de visita en Sarajevo cuando su caravana escapó por poco de un atentado con bomba. Más tarde esa mañana decidieron visitar los heridos en un hospital cercano, un cambio imprevisto que confundió a su chofer. Al tomar un giro equivocado en Apple Quay, el auto se detuvo y se trabó cuando intentó regresar. A pocos metros de distancia se encontraba Gavrilo Princip, un joven nacionalista que momentos antes creía que había perdido su oportunidad de actuar. Aprovechó la ocasión y les disparó a Fernando y Sofía. Ese único error de navegación se convirtió en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial, demostrando que a veces una coincidencia como una calle equivocada o un auto descompuesto puede cambiar el curso de la historia. It was fate, destiny, call it what you may. But it was just a day fraught with mistakes. It's amazing. If the driver had been given the correct order to start with, he would have never made the turn, and the Archduke Franz Ferdinand and Sophie would never have been killed. Asesinatos de niños en Atlanta, el dato que resolvió el caso. Funeral services were held today for 15-year-old Joseph Bell, the 24th victim in Atlanta's child slayings. And as Bruce Hall reports, a woman reportedly is now telling authorities about a man she links to some of the crimes. Entre 1979 y 1981, al menos 29 niños y jóvenes negros fueron asesinados en una ola de terror que se apoderó de Atlanta. La investigación, cuyo nombre en clave era ATKID, acaparó la atención de la ciudad hasta que un sonido fortuito resolvió el caso. Everybody awake out there? Campbell, Jacobs, you guys there? Yeah, we're here. Awake here. We're here. I just heard a splash. Got anybody in a bridge up there? I just heard a loud splash. Push out of the bridge. Go down now. Guys, clear this channel. En las primeras horas del 22 de mayo de 1981, la policía estaba vigilando el puente James Jackson Parkway sobre el río Chattahoochee, cerca de donde habían encontrado los cadáveres. Escucharon un fuerte chapoteo y poco después detuvieron un auto que salía del puente, conducido por Wayne Bertram Williams. Your name isn't on this registration. Why are you driving it? It's my uncle's car. Why do you have it? For work. At 3 o'clock in the morning. I'm in the music business. Nighttime is the right time. Right time for what? You mind if we search your vehicle, Mr. Williams? Sure, go ahead. Su endeble coartada se derrumbó cuando 2 días después el cadáver de Nathaniel Cater apareció río abajo. Williams fue condenado por el asesinato de Cater y Jimmy Rain Payne, y hubo pruebas de fibras que lo vincularon con muchas otras víctimas. John Lennon autografió el álbum de su asesino. This entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. As you heard Dr. Stephen Lynn at Roosevelt Hospital in New York City say, Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. El 8 de diciembre de 1980, el ex-Beatle John Lennon firmó sin saberlo el álbum que se convertiría en prueba de su propio asesinato. Esa tarde, frente a los departamentos Dakota de Nueva York, se detuvo para autografiar Double Fantasy para Mark David Chapman, un fan que llevaba merodeando desde la mañana. El fotógrafo Paul Gurage capturó el momento. La tranquila cortesía de Lennon, la inquietante compostura de Chapman y la portada del disco que más tarde fue etiquetada como prueba de la escena del crimen. Horas más tarde, ese fan regresó al mismo lugar y le disparó 4 veces por la espalda a Lennon cuando él y Yoko Ono regresaban a casa después de una sesión de grabación. El álbum firmado se vendió más tarde en una subasta, aún con la última firma de Lennon y las huellas dactilares de Chapman. Is that all you want? Yeah, thanks. You sure? That's all? Yeah, that's all. Thanks, John. You're welcome. Dahmer y los hermanos Sinta-Sampson. How old are you? Why do you care? Just asking a question. How old are you? 21. Yeah, right. Want me to get you something? What do you want?
Los crímenes del asesino en serie Jeffrey Dahmer ya eran lo suficientemente horribles, pero la coincidencia los hace casi increíbles. En 1988 fue condenado por agredir sexualmente a Samsak Sinta Samphon y recibió una sentencia suspendida con libertad condicional. Solo 3 años después conoció al hermano menor de Samsak, Conarak, en una calle de Milwaukee y lo asesinó. La noche del 27 de mayo de 1991, los vecinos encontraron a Conarak aturdido y sangrando. La policía interrogó a Dahmer, quien los convenció de que el chico era su amante. Do you know this kid? Yes, sir. This is my boyfriend. Boyfriend? He came out of his apartment, he was talking crazy, he's butt naked, and he doesn't know what's going on. Acompañaron a la víctima de vuelta al departamento de Dahmer sin saber que lo estaban llevando a su muerte. Los agentes fueron despedidos por negligencia. You guys, I don't know what you guys do, just take care. Okay? Yeah, I will. Thanks, officers. Sorry again. Yeah, now me and him, we gotta go take a shower. You know what I mean? Yeah. I do. Sorry about that. You guys have a good night. Esta trágica coincidencia, que un asesino se encontrara y asesinara al hermano de una víctima anterior, es una de las más oscuras en la historia del true crime. El peligroso ganador del juego de citas. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. En 1978, el programa de televisión The Dating Game dio a conocer a nivel nacional a un soltero sin pretensiones llamado Rodney Alcala, que en ese momento era un asesino en serie en activo. Encantador y elocuente, se ganó al público y a la concursante, Cheryl Bradshaw, que más tarde se negó a salir con él porque dijo que parecía espeluznante. Ese instinto puede haberle salvado la vida. Well, I like bananas, so I'll take one. Number 1. That's your number 1. All right. Tras bastidores, Alcala ya había asesinado a varias mujeres y niñas utilizando su cámara para atraer a sus víctimas. Más tarde fue condenado por el asesinato de Robin Samsa y se le relacionó mediante pruebas de ADN con varios otros asesinatos en todo Estados Unidos. La extraña coincidencia de que un depredador se hiciera pasar por un romántico concursante de un programa de televisión sigue siendo uno de los crossovers más surrealistas entre el entretenimiento y el mal. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Oh, come on, over here. Cuando un discurso detuvo una bala, la casualidad que casi le cuesta la vida a Theodore Roosevelt. 100 years ago, it wasn't that hard at all to run up to a president on a downtown street. What occurred on October 14th, 1912, almost went down in the history books as an assassination of a one-time sitting president right here in Milwaukee. Durante una parada de campaña en Milwaukee el 14 de octubre de 1912, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, recibió un disparo en el pecho por parte del aspirante a asesino John Flammang Schrank. Milagrosamente sobrevivió gracias a una serie de coincidencias que ningún escritor de ficción podría inventar. La trayectoria de la bala se detuvo gracias al grueso contenido del bolsillo de su chaqueta, un discurso doblado de 50 páginas y un estuche metálico para gafas. Now you think the next stop would be the hospital. Roosevelt refused. He insisted his team take him down Kilbourne to the old Milwaukee Theater, where the crowd could not believe what they heard. He was introduced, and when he walked down, huge standing ovation. And he said, you know, I've just been shot, and please be quiet. I can't speak as loudly as I normally do. Sangrando pero vivo, el presidente Roosevelt insistió en pronunciar el discurso de 84 minutos de todos modos y le dijo a la multitud, se necesita más que eso para matar a un alce. Más tarde los médicos confirmaron que los papeles y el metal habían desviado una herida mortal, una bala mal dirigida, un bolsillo lleno de palabras y un casi accidente mítico que cambió los titulares de la historia por pura casualidad. Roosevelt went on the rest of his life with that bullet still in his chest. Doctors determined it wasn't a threat to his internal organs. The gunman, John Schrank, spent the rest of his life in a state prison for the criminally insane. Los hermanos Steiner,
un secuestro, un asesino. Kenneth Parnell stops the car and he goes to a payphone. He comes back and tells Stephen, "Your parents, I just spoke to them. They no longer want you." And Parnell then told him that you're going to be my son. He kept giving him this cough syrup to sedate him. Algunas coincidencias son tan trágicas que parecen imposibles. En 1972, Steven Steiner, de 7 años, fue secuestrado en California y retenido cautivo por Kenneth Parnell durante más de 7 años. Milagrosamente escapó en 1980 y rescató a otro niño secuestrado, sin embargo, la tragedia se repitió. Carrie was very upset. Maybe he had some guilt because I believe he was supposed to have been with his brother. Carrie shows signs of troubling behavior. It seemed as though he had a compulsion with trying to get close to women or be sexual with them, but he was unable to develop any sort of interpersonal relationships with any women. En 1999, su hermano mayor, Cary Steiner, confesó haber asesinado a 4 mujeres cerca del Parque Nacional Yosemite, donde trabajaba como empleado de mantenimiento de un motel. 2 hermanos, uno víctima de un secuestro y el otro un asesino brutal. La improbabilidad estadística de unos destinos tan entrelazados sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Una escalofriante coincidencia familiar que desafía cualquier explicación fácil. As far as I know, he's never talked to anyone about the effect Stephen might have had on his crimes. I'm not sure there is any direct cause and effect. Stephen could have grown up normal, happy, and healthy, and Carrie still would have been a serial killer. El agradable compañero de trabajo de Ann Rule era Ted Bundy. But I thought, well, I'll look at each of his victims, his purported victims, what was happening in their lives on the day he got them. Every single one of them was upset or ill or had had a fight or was distracted, so that she was not paying attention to what was going on around her. Antes de que Stranger Beside Me se convirtiera en un hito de la literatura del true crime, su autora, Ann Rule, no tenía ni idea de que su simpático compañero de trabajo en una línea de atención telefónica de Seattle era un futuro asesino en serie. En 1971 trabajaba en turnos de noche junto a Ted Bundy, un voluntario encantador que ayudaba a atender las llamadas de personas en situaciones complicadas. These men seem able, they have a certain type. Each one has a certain type. For Ted, it was women. A type of victim, you mean Type here. of victim. Ted Right. liked very attractive women of college age with long dark hair parted in the middle. So that was, he would look for a stranger when he was in a killing mode who fit that type. Entablaron una amistad genuina, incluso cuando Bundy comenzó una ola de asesinatos que se cobró docenas de vidas en todo el noroeste del Pacífico. Cuando la policía dio a conocer a un sospechoso llamado Ted en 1974, Rule se puso en contacto en privado con los investigadores y admitió que temía que pudiera ser él, pero no podía creerlo. Años más tarde, convirtió ese conflicto en el inolvidable título de su libro. Ted, as far as I know, never physically hurt anyone he knew. But these men seem able to pick out when the victim is vulnerable. And so I tell women, when you aren't feeling real good, pay extra attention. Escribió How to Murder Your Husband o Cómo asesinar a tu esposo y luego siguió sus propias instrucciones. A Portland romance novelist who once wrote an essay entitled How to Kill Your Husband was sentenced today for the murder of her husband. Her case has attracted international attention, and tonight, after an 8-week trial, the family of the man that she killed receives some sense of closure. Cuando la autora de novelas románticas de Portland, Nancy Crampton Brophy, publicó en el 2011 un ensayo en su blog titulado How to Murder Your Husband, pareció un consejo irónico sobre escritura. En este se describían motivaciones, métodos y consejos prácticos, pero 7 años después, esas palabras se volvieron pruebas en un juicio por asesinato. En el 2018, el esposo de Brophy, Daniel Brophy, un querido profesor de cocina, recibió 2 disparos en el Oregon Culinary Institute. Dan's mom sent in a statement to be read in court. You were part of our family for over 25 years. Was that relationship all deception? My heart breaks if this is true. Dan Brophy's family spoke in court about their struggle to deal with the murder's aftermath. The years of deceit have spanned decades.
from learning that your solution to my father being married to my mother was, I can fix that. Los investigadores descubrieron imágenes de vigilancia que situaban a Nancy cerca de la escena del crimen y descubrieron que tenía el mismo modelo de arma que se utilizó en el crimen. Durante su juicio en el 2022, los fiscales citaron su ensayo como una ventana al motivo y la premeditación. Brophy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua. You are a monster, and I am ashamed that I have to admit to my children that people like you walk amongst us, undetected. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. 2 muertes en una escalera y un hombre de por medio. So she is found at the bottom of the stairs, 38 injuries to her body, deep lacerations on her skull, face, back, hands, arms and wrists. So extensive injuries. What happened? Did you push her down the stairs? No, I did not. En el 2001, el novelista Michael Peterson fue acusado del asesinato de su esposa, Kathleen Peterson, después de que la encontraran muerta al pie de las escaleras de su casa en Carolina del Norte. El caso se hizo famoso gracias a la serie de True Crime The Staircase, pero pocos se dan cuenta de la escalofriante coincidencia que se esconde en el pasado de Peterson. Peterson was charged a year and a half ago. 2 weeks ago, the body of Margaret and Martha's birth mother, Elizabeth Ratliff, was exhumed. The girls always believed their mother died after falling down the stairs from a stroke. Yesterday, the Chapel Hill medical examiner completed an autopsy, concluding Elizabeth Ratliff was murdered, blunt force trauma. Casi 2 décadas antes, en 1985, otra mujer cercana a él, Elizabeth Ratliff, una amiga de la familia que vivía en Alemania, también había muerto tras supuestamente haber caído por unas escaleras. Peterson había sido la última persona en verla con vida y ambas mujeres fueron encontradas con lesiones en la cabeza inquietantemente similares. El cuerpo de la mujer fue exhumado durante el juicio de Peterson y reveló sorprendentes paralelismos forenses. All of this absorbed by Ratliff's 2 birth daughters, both in their 20s, both trying to attend college and find some sense of normalcy. How do you deal with the reality that Michael, your father, may be convicted and put in prison for the rest of his life? I can't believe that any jury would sit there and convict my dad. ¿Qué inquietante coincidencia de nuestra lista te impactó más? ¿Hay algún otro caso de True Crime que hayamos olvidado? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.